nos grabe para presentar la siguiente información. Mire, antes de presentar también a nuestra siguiente invitada para darle pie a esta entrevista que tendremos con ella, le quiero comentar a usted sin ningún ánimo de preocuparle, más bien para que tomemos nuestras precauciones, que ayer por la tarde Donald Trump efectivamente confirmó que estará utilizando a las Fuerzas Armadas para este operativo de deportación masiva con el que amenazó desde que estuvo en campaña. Dice que va a declarar la emergencia nacional, un estado de emergencia, con lo cual pues tendría toda el marco jurídico para efectivamente llevar a cabo estas deportaciones masivas. Un tal Tom Felton publicó en la red social de Trump que dice, buenas noticias, reportes de la administración de Donald Trump entrante dicen que está preparado para declararla en la emergencia nacional y que utilizará los recursos militares para revertir la invasión provocada por Biden y con esto llevar a cabo un programa de deportaciones masivas. Esto fue retuiteado por el mismo Donald Trump en su plataforma Truth Social, diciendo true, es decir, es verdad, declararemos el estado de emergencia o la emergencia nacional para llevar a cabo este programa de deportaciones masivas. Previamente, quien es su designado como zar antiinmigrante de la frontera, Tim Homan, advirtió que no solamente van a estar deportando a delincuentes, dijo, no, a ver, lo dio a conocer en muchos medios de comunicación, dijo, sí, por supuesto que vamos a deportar delincuentes, pero si usted es indocumentado, dijo, ¿no? Entre las cámaras de los medios de comunicación corporativos, pues yo estaría revisando detrás de mi espalda todo el tiempo, es lo que dice Tim Homan. Además, en una entrevista para la cadena CBS, en el programa 60 Minutos, la reportera, y no sé si tenga por ahí, don David, este audio de la semana pasada, la periodista le pregunta que si están dispuestos a gastar, disculpe usted, efectivamente, 88 mil millones de dólares de los impuestos de los contribuyentes para deportar solamente 1 millón de personas al año. Digo, solamente es muchísimo, ¿no? Pero de todos modos, son 80 mil millones de dólares para deportar a 1 millón de personas al año. La respuesta de Tim Homan fue disculpe usted, pues claro que estamos dispuestos a hacer esto. La seguridad nacional no tiene precio. Y luego dijo, y están dispuestos también a separar a las familias. Dijo, no se preocupen, las familias no van a ser separadas, los vamos a deportar todos juntos. Escuche usted. We have seen one estimate that says it would cost $88 billion to deport 1 million people a year. I don't know if that's accurate or not. Is that what American taxpayers should expect? What price do you put on national security? Is that worth it? Is there a way to carry out mass deportation without separating families? Of course there is. Families can be deported together. Lo que es peor, según reportan Jim Kaysen y David Brooks, corresponsales de la jornada acá en los Estados Unidos, durante más de un año, el asesor y arquitecto de políticas antiinmigrantes de Trump, Stephen Miller, ha repetido que está desarrollando planes para solicitar que gobernadores republicanos en varios estados desplieguen tropas de la Guardia Nacional, las que cada estado están comandadas por los gobernadores, para asistir en el esfuerzo para arrestar, establecer centros de detención y finalmente deportar a muchos de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país. Miller, dicen Jim Kaysen y David Brooks, fue nombrado recientemente por Trump como subjefe del Gabinete para Políticas Públicas. También este señor advirtió que están desarrollando una estrategia de desnaturalización con la que buscarán quitarle la ciudadanía a personas que se han naturalizado como estadounidenses, o bien, pues esto no se sabe todavía, pero Trump había advertido que así sería. Van a repetir lo que en los años 50 hizo el gobierno de Dwight Eisenhower con la llamada Operation Wetback, hasta en el nombre racista, con la que deportaron a 1.3 millones de personas, 1.300.000 personas, inmigrantes, todos ellos de origen mexicano, pero no solamente inmigrantes, sino también ciudadanos estadounidenses que habían sido naturalizados, o bien segundas y terceras generaciones, imagínese usted.
ya de ciudadanos nacidos aquí en los Estados Unidos, se ha analizado la posibilidad de quitarle el derecho a las personas de la ciudadanía mediante el llamado Ius Soli, que es la ciudadanía que se adquiere simple y sencillamente con nacer en un país. Así se está configurando esta política antiinmigrante. Ahí está ya la amenaza clara de que se utilizaría al ejército, las Fuerzas Armadas, para procesar y deportar a millones de inmigrantes, declarando una emergencia nacional, con lo cual pues queda claro y efectivo ese marco jurídico. Para hablar de esto y mucho más, me da muchísimo gusto saludar a la doctora en antropología y profesora del UNAM, a la doctora Elisa Godínez. Doctora, bienvenida Sin Censura, ¿cómo está? Hola, Toño, muy buenos días. Un saludo a tu audiencia. Un saludo también para usted, nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros. Y Gracias. pues le pido su opinión sobre esta amenaza que se está configurando ya. Muchas personas durante mucho tiempo han estado pues con esta ilusión de que sería simple y sencillamente una amenaza de campaña de Donald Trump. Muchos de las personas que incluso siendo de origen latino, de origen mexicano, votaron por él, dicen que pues se trataba de una mera amenaza, pero ya se está configurando. ¿Qué opina de esto, doctora? Bueno, es muy grave, ¿no? En principio, aunque ciertamente fue de las propuestas de campaña, si se le puede decir propuestas a una política que es absolutamente xenófoba y criminal, pero bueno, eso prometió, entre otras cosas, Donald Trump en campaña, ¿no? Entonces, ciertamente no debe sorprender, ¿no? Pero bueno, es una cosa gravísima, ¿no? Porque además, más allá del efecto mediático y un poco escandaloso, como suele ser la política de Donald Trump, hay que ver cómo es que se va a llevar a cabo esto, ¿no? Porque en particular eso a México lo coloca en una circunstancia muy vulnerable. Eso por no entrar de lleno en la situación, digamos, de amenaza que implica para tantas millones de personas en Estados Unidos, ¿no? Pero, digamos, hablando de nuestra cuestión como vecinos, pues lo que suena, digamos, más lógico, entre comillas, pues, es que nosotros, o sea, México vaya a tener que jugar un papel de recibir, ¿no?, a una buena parte de las personas que sean deportadas, y esto pues va a meter en una crisis a México, ¿no? Eso, digamos, de entrada, me parece que es muy grave, y bueno, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver en los próximos días, y una vez que Donald Trump asuma la presidencia, realmente cómo se va a implementar esto, ¿no? Porque de entrada, pues se antoja muy complicado, porque digo, por más que tú lo decías hace rato, ¿no? O sea, 1 millón de personas en tanto tiempo, pues no es cualquier cosa, ¿no? Y la cantidad de población que está en Estados Unidos en esta condición, pues es muchísimo, ¿no? Entonces habrá que estar muy atentos a esto. Y bueno, ya digamos, analizando un poco más a fondo los significados y las implicaciones que están detrás de este discurso xenófobo y de criminalizar a las personas que tienen que salir de sus países por condiciones de pobreza, sobre todo, y también de violencia, que por supuesto no son criminales y tienen que abandonar sus lugares de origen, y se les criminaliza, ¿no? Y este discurso lo que hace es colocarlos como si las personas migrantes en situación de movilidad fueran las culpables, ¿no?, de buena parte de los males de la sociedad norteamericana. Y creo que lo que hay que pues poner el énfasis es que más bien Estados Unidos, ¿no?, el sistema en Estados Unidos tendría que no criminalizar a las personas migrantes, sino atender de fondo los problemas que tienen. O sea, ¿por qué no invierten esa cantidad de dinero en atender la gravísima crisis de pobreza y de vivienda que tienen, ¿no? Cuando, digo, quienes hemos ido a Estados Unidos
relativamente reciente en algunas ciudades, es muy crítico la cantidad de personas sin hogar que están viviendo en las calles, por ejemplo, ¿no? Y esto en muchas ciudades en Estados Unidos, y esto no es como una situación en donde la gente decida eso, es que no tiene dónde vivir, ¿no? Y también el tema de atender, digamos, todo lo que tiene que ver con las personas que tienen este problema de adicción, ¿no? Digo, no voy a profundizar mucho, pero todos sabemos que en Estados Unidos hay una crisis de consumo de drogas y es una crisis que honestamente no se está atendiendo, ¿no? Y que lejos de que se criminalice a las personas migrantes como si fueran ellos los que introdujeran las drogas a Estados Unidos, más allá de eso, habría que revisar cómo se distribuyen las drogas en Estados Unidos, porque Estados Unidos es muy bueno para decir hacia afuera, ¿no? Hablar de los cárteles de la droga. Digo que, por supuesto, es una cosa verdadera, pero uno no se explica cómo es posible que tengan ese nivel de crisis de consumo y nadie sabe, nadie nunca ve, nadie nunca atiende cómo es que esa cantidad de drogas se distribuye en Estados Unidos. Así es un tema que se tiene que enfrentar directamente acá en Estados Unidos. Se podría utilizar más bien a las Fuerzas Armadas para enfrentar a los cárteles. Es ridículo, doctora y querido público consentidor, pensar que llega la droga acá en los Estados Unidos, le salen patitas y se echan a correr hacia los adictos. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, esta parte que nos comenta de las implicaciones que hay detrás del discurso que criminaliza a los inmigrantes es hasta cierto punto aterrador. Desde la semana pasada le mostrábamos al público, doctora, imágenes como esta de personajes que hoy en día se sienten empoderados como para, por ejemplo, llamarle a los mexicanos, a las personas que ellos creen que son mexicanos, motes racistas y discriminatorios como la palabra beaner. Este es un ejemplo de un caso que ocurrió en Colorado, un estado que en todo caso pues ganó el Partido Demócrata, ¿no? No lo obtuvo el Partido Republicano. Fue de los pocos casos que no obtuvo el Partido Republicano, que no obtuvo Trump, fue Colorado. Y ahí en Colorado, este señor se le fue encima a unos trabajadores de la cadena Five Guys de hamburguesas, al decirles beaners, simple y sencillamente por verse de este color. Veamos, escuchemos. What's your name, man? What's your name? Call me a beaner? My name's Chris. Chris what? Chris Thompson. Nice to meet Thompson. you. Never Aren't you guys just hollering white power surrender. back there? Yeah, you guys you're were white just back there power. hollering white You're power white at Five power. Guys. Were we hollering white power? Pull out your You camera. call me a beaner. You guys are back there hollering white. You fucking employees are back there hollering Ooh, white you're a power. bad boy. You're a bad boy. Give me my fucking food, bro. You're so Give me bad. my burger. Give me whatever you got. You're so bad. You're so cool. You're such a badass. Look at you. You're gonna be fired. Look at you. Keep it I'm up. gonna be fired. Keep it up. You're gonna be fired. What are you doing, man? Fire me. Give me my food. Fire me. Just give me my fucking food and cut the bullshit. Cut the bullshit. Yeah, What give me my bullshit, food. pussy? Why are you shouting? You got this, right? You called me a pussy? You got I this? did. You're gonna be I fired did. tomorrow. You called me a beaner. You're back here You hollering called me a white power and you're beaner. back You here called me a beaner. giving your Who are you election vote. Give talking me my to? fucking food, bro. Please, Election? right now. Give you your election. You already voted. call people slurs, dude. Fuck you fucking beaners. Like, what is that? How are you okay with this? Hey, I'm pretty sure your wife is not even white. Europeans fucking colonized this fucking country. And fucking beaners are fucking invading it. You're a fucking Who's invading? invader. Who's invading? You should Who's be fucking invading? ashamed. Who's You should be invading? fucking ashamed. Who's Bueno, ya que le invading? entregan la comida, este cobarde, pues ya, ¿no? Repite lo que les había dicho en un principio a los trabajadores, doctora, querido público consentidor, lo cual yo pues quiero insistir en esto, no exime a aquellos que pudieron haber votado por Donald Trump siendo de origen latino, de origen mexicano, a que se enfrentan a este tipo de groserías. Estas implicaciones, podríamos profundizar un poco más en cuanto a las implicaciones, doctora. Wow. Bueno, de entrada es una imagen bastante fuerte y deseamos que no se vuelva más común, ¿no? Porque ciertamente este tipo de situaciones, pues sí, digo, esperemos que no, pero rápidamente pueden escalar a un tipo de violencia física y no queremos eso de ninguna manera, ¿no?
no quiero para nada negar la gravedad del hecho mismo, ¿no? Ojalá que no veamos este tipo de escenas más seguido, pero, híjole, es que hay tantas cosas que comentar al respecto. Yo lo que diría es que, digamos, a nivel un poco más general e histórico, habría que, digamos, entender o aportar algunos elementos para entender por qué la población anglosajona, ¿no? Por qué las personas habitantes de Estados Unidos han desarrollado, ¿no? Esta especie de paranoia tan aguda con respecto a la población migrante, ¿no? Esto no es algo propiamente nuevo, ¿no? Habría que revisar un poco la historia de Estados Unidos y ver cuáles han sido los elementos que han constituido su ideología como nación, ¿no? Y además de entender que Estados Unidos desde el siglo XIX, ¿no? Incluso un poco antes, pero especialmente en el siglo XIX, se constituyó como un país que se pretendió siempre ser un imperio, ¿no? Y dominar, digamos, territorialmente, especialmente el continente americano, pero no solo. Entonces, digamos, detrás de esta lógica imperial y expansionista, también tenemos pues una serie, digamos, de bases ideológicas que tienen que ver con la superioridad, el supremacismo llamado el supremacismo blanco, ¿no? A pesar de que, bueno, en Estados Unidos, y no de ahora, ha sido un país, pues, digamos, que recibe inmigrantes, ¿no? Pero esta suerte, digamos, de paranoia que ahora desarrollan, ¿no? De manera terrible, creo que tiene que ver con que se sienten amenazados, una amenaza, por supuesto, que no se justifica, ¿no? Pero digamos, en términos, pensando desde su lógica, se sienten amenazados, ¿no? Porque creen que la presencia cada vez mayor de población, digamos, latinoamericana, mexicana, y en general también que no es anglosajona, o sea, es decir, que no es blanca, los coloca a ellos en una situación en donde estarían perdiendo su supuesta supremacía, ¿no? Entonces, eso, digamos, como elemento un poco más histórico, ¿no? Y por otro lado, creo que el hecho de que en los últimos años, de manera más visible ahora, la población de Estados Unidos haya decidido votar, ¿no? Y darle el triunfo a un personaje con el discurso como el de Donald Trump, pues nos habla de que creo que el discurso calza con intentar explicar la crisis que tienen adentro, ¿no? Igualmente culpando a la población inmigrante, ¿no? Cuando no están, creo yo, pues queriendo entender que la crisis al interior de Estados Unidos tiene otras razones. No es la población migrante, tiene otras razones, ¿no? Tiene razones económicas, por supuesto, ¿no? Tiene razones también, digamos, de corte sociocultural. Yo insisto en el hecho de que el tema del consumo de drogas en Estados Unidos tendría que ser una cosa que debería atenderse de manera más profunda, porque también está reflejando un problema, digamos, mayor en términos sociales, ¿no? Es una sociedad que está en muchos lugares y en muchos sentidos disgregada, donde no hay solidaridad social ni familiar, donde la gente pues no tiene a quién recurrir en cuanto a, digamos, ayuda, ¿no? Amistosa, familiar, solidaridad. Eso existe poco, ¿no? Y la gente está muy sola, y a eso agrégale el problema, digamos, económico, ¿no? También de la falta de oportunidades, pues la caída, digamos, en ciertas
formas del empleo, ¿no? Para nadie es un secreto que hay ciudades en Estados Unidos cuya vocación durante muchas décadas fue, por ejemplo, industrial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la clase trabajadora que se quedó sin sus fuentes de trabajo, ¿no? Y demás, porque pues se podrá, según ellos, podrán culpar a los migrantes, pero aquí el punto es que los migrantes son quienes hacen los trabajos más pesados y sostienen buena parte de la economía de ese país, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que habría que revisar de manera más profunda por qué razón estos discursos tuvieron tanto eco. Y creo que tiene que ver con el malestar general de la sociedad norteamericana, pero están mal orientando, digamos, las causas de ese malestar. Sí, además de que los datos son claros, doctora, querido público consentidor, la campaña y ahora, bueno, pues el aparato que representa a Donald Trump se la ha pasado tratando de convencer al público estadounidense, especialmente de origen caucásico, que nosotros los inmigrantes podríamos ser una amenaza de sustitución para sus vidas, y eso está muy lejos de ser la realidad. Según el último censo, la mayoría de los habitantes de los Estados Unidos son de origen caucásico. Estamos hablando del 58.4%. Si hablamos de también los hispanos incluidos en esto, porque muchas veces a los latinos hispanos se les incluye dentro de la raza que no existe, ¿no? Pero así le llaman acá, de la raza caucásica, hablaremos de un 75.3%, pero vamos a ponerlo así, ¿no? Puramente, por decirlo así, solamente caucásicos son 58.4% los habitantes en los Estados Unidos, frente a un, sí, grande, pero no tan grande, 19.5% de hispanos o latinos. Esto seguido de un 13.7% de afroamericanos, 1.3% de nativos de Alaska, indígenas americanos, un 6.4% de asiáticos, 1.3% de pues, habitantes de las islas del Pacífico y de un 3.1% de las personas que se identifican con dos razas. Eso es así queda configurada la realidad de los Estados Unidos. En estricto sentido, pues son casi un 60% de blancos, ¿no? Que no tendrían de qué preocuparse, pero para nada. Sin embargo, pues la idea es de que podríamos nosotros sustituirlos. Y mientras en este escenario, en el escenario estadounidense, pues se sigue apostando a la xenofobia y a quedar pues como personajes medievales frente al mundo, del otro lado de la palestra, México, en mi opinión, doctora, tiene una participación muy, muy interesante, por ejemplo, en la cumbre del G20. Ahí, en la opinión de su servidor, bueno, la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México, hizo una propuesta muy digna y una representación muy digna del pueblo de México. ¿Qué nos puede decir sobre la participación de la presidenta de México en esta cumbre del G20, en medio de muchos personajes belicosos a los que se les cayó la quijada? Tan pronto la doctora les propone utilizar 1% del gasto militar, es decir, unos 24,000 millones de dólares, para reforestar al mundo, para sembrar vida en lugar de sembrar muerte. Bueno, Toño, pues precisamente eso es muy contrastante, ¿no? Con todo lo que estamos viendo. Justamente en un momento en el que el equilibrio de la paz mundial, si es que todavía eso existe, es cada vez más precario, ¿no? Creo que es muy relevante lo que planteó la doctora Claudia Sheinbaum en la reunión de la cumbre, pues, del G20. Viéndolo desde varias perspectivas. En primer lugar, que México tiene por primera vez una presidenta mujer, y eso no es poca cosa en comparación a otros países que supuestamente son más desarrollados que nosotros y demás, que son líderes mundiales, que no han tenido esta oportunidad, empezando por Estados Unidos y siguiendo por Francia y otros, ¿no? Entonces, en primer lugar, eso es muy importante.
que tenemos por primera vez una mujer presidenta y que es una mujer presidenta que tiene un expertise, una experiencia importante en los temas relacionados con el medio ambiente, ¿no? Y en ese sentido, la propuesta que fue a plantear, ¿no?, que tú acabas de decir, que es destinar el 1% del gasto militar de los países miembros del G20 a una propuesta que tiene que ver con, para nosotros es conocido en México, ¿no?, el programa Sembrando Vida, ¿no? Pero digamos, lo que hizo la presidenta es plantearlo como una posibilidad, es decir, que haya presupuesto para, que es presupuesto que se usa para la guerra, ¿no? Que eso hay que señalarlo bien, pues por lo mismo que estamos viendo, o sea, estamos viendo la situación en Rusia y Ucrania, pues estamos viendo la situación en Medio Oriente, en Gaza, y entonces que están poniendo al mundo en crisis, ¿no? Entonces creo que eso es importante, apostar por la paz. Y por otro lado, no es nada más, digamos, crear un fondo cuyo dinero salga de las acciones armamentistas, sino que ese fondo se utilice para fines del cuidado del medio ambiente, que también es un tema urgente en el mundo. O sea, el calentamiento global, el cambio climático, para nadie debe ser un secreto, no debe ser negado. Ciertamente estamos viendo al mismo tiempo gobiernos que tienen dentro de sus gabinetes pues personajes casi negacionistas de esta circunstancia, ¿no? Y lo cierto es que los números están ahí. Estos años, si no mal recuerdo, no sé ya si es el pasado o pero han sido los años más calientes en la historia, digamos, de que se tienen registros del planeta. Estamos ya en un grado donde ya no hay, ya es irreversible el daño que se está cometiendo con el tema del calentamiento global. Entonces, llamar a que este dinero se utilice en un programa amplio de reforestación, ¿no?, pues no es poca cosa. Entonces, yo creo que es muy relevante lo que la doctora Sheinbaum fue a plantear. Ojalá, todavía pues no tenemos claridad de cómo va a ser recibido esto. Ojalá que ya sea que México pueda asesorar en este sentido, porque además México ya ha tenido experiencia, digamos, exportando este modelo de programa de desarrollo, sobre todo a países de Centroamérica, o que los países recojan esta propuesta y la lleven a cabo en función de su propio contexto, ¿no? Ojalá, no sabemos todavía cómo va a ser, pero yo pues ojalá que haya buena recepción al respecto. Ahora, por otro lado, me parece muy importante que México ahora recupere su presencia en este tipo de reuniones internacionales. Y esto aquí hay que aclararlo, porque algunas personas dicen, no, bueno, es que López Obrador no le gustaba salir y ahora qué bueno que a Claudia sí ya salga. No, bueno, es que no es tan así. Yo lo quiero poner en un contexto un poco más amplio, porque lo que ocurría antes incluso del gobierno del presidente López Obrador es que durante varios tiempo México estuvo prácticamente sometido a las decisiones que tenía nuestro vecino del norte. Es decir, nosotros éramos solamente ahí unos achichincles, pues, ¿no? Nuestro gobierno solamente iba y apoyaba, y además estaba sometido a lo que Estados Unidos dijera. Eso fue durante el periodo neoliberal, ¿no? Para nadie es un secreto. México se desdibujó absolutamente en política exterior, y luego con el presidente López Obrador lo que ocurrió es que él en particular
planteó esto: la mejor política exterior es la política interior. Entonces, él específicamente se dedicó a atender de manera profunda y prioritaria los problemas, digamos, internos de México, la política interior, porque esa era una manera también de poder recuperar, ¿no?, la soberanía en muchos sentidos en este país. Y eso también es política exterior. Pero bueno, ahora vemos con la presidenta Sheinbaum que se decide, digamos, tener presencia en este tipo de reuniones internacionales y además llegar con un planteamiento que tiene que ver con hacer propuestas desde la experiencia mexicana y desde un punto de vista soberano. Y eso también es una cosa que hay que recalcar, porque eso antes no pasaba, ¿no? Y me parece que esto coloca a México en una posición inmejorable en términos de liderazgo regional, especialmente con los países de América Latina. Pero también hay que recordar que el día de ayer Claudia se reunió con 12 jefes de Estado en el marco de esta cumbre. Y no fueron cualesquiera jefes de Estado, ¿no? O sea, voy a mencionar solo algunos. Está el presidente de Francia, por supuesto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y de manera muy importante, el presidente de China, ¿no? Y creo que eso muestra, ¿no?, pues la importancia que México está teniendo a nivel geopolítico, ¿no? No solo, como dije, a nivel regional en América Latina, sino también a nivel geopolítico mundial. Y habrá que estar muy atentos a esto y a los acuerdos que se llegaron, porque es algo que da una nueva visión en la política exterior de México. Y esto ocurre, bueno, vamos, ¿no?, en una representación muy digna, con propuestas muy, muy, muy fuertes, como bien lo menciona usted, ¿no?, en medio de una problemática gruesa a nivel internacional debido a este inicio ya, ¿no?, de ataques desde Ucrania hacia Rusia. Eso se reportaba desde muy, muy temprano, que efectivamente ya Zelensky, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ya le tomó la palabra al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y comenzaron a atacar desde Ucrania con armas estadounidenses a Rusia, lo cual pues podría desencadenar una situación verdaderamente lamentable. En medio de esto tenemos a la presidenta de México haciendo una propuesta muy buena, muy positiva, vamos, para paliar este tipo de problemáticas, y además de todo, enfrentarse al cambio climático, enfrentarse a la pobreza, vamos, una situación muy, muy, muy buena que desafortunadamente está siendo vista por los opositores al gobierno de México pues, con pura payasada, ¿no? Por ejemplo, ahí está Carlos Loret de Mola diciendo que esta es la forma de tratar de plantear que la doctora, de tratar de fingir que la doctora Claudia Sheinbaum no es autoritaria, ¿no? Eso es lo que dice el pseudoperiodista Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Los Montajes, un hombre que ha sido un propagandista durante toda su vida. Habla de propagandistas que quieren presentar a Claudia Sheinbaum ante el mundo como una científica preocupada por el medio ambiente. Eso mientras también tenemos ahí a una Lili Telles haciendo planteamientos también muy, muy básicos, muy, muy limitados como ella, ¿no? Como persona ignorante, lectora de prompters, o un Carlos Alarraqui que tratando de minimizar a la doctora Claudia Sheinbaum por utilizar un vuelo comercial, se lleva entre las patas a la gente de su auditorio, que pues no todos ellos van a poder pagar la primera clase, ¿no? Evidentemente. O una Mariana Gómez del Campo, junto a los muy chuecos comentarios de Mario Di Costanzo, asegurando que pues cómo es posible que hagan ese tipo de planteamientos si en México hay muchas problemáticas en Sinaloa, problemáticas que su tío y su tía ocasionaron durante ese sexenio infernal de Felipe Calderón, mientras
en los muy chuecos comentarios de Mario Di Costanzo, pues se dice, él asegura que sin ninguna base, sin ningún tipo de rigor periodístico, sin ninguna prueba, que la gente provoca la deforestación para obtener los programas como el de Sembrando Vida. ¿Qué opina de esto, doctora Elisa? Uy, bueno, para empezar, la oposición sigue cada vez más cavando su propia tumba, ¿no? O sea, cuando uno cree que ya tocaron fondo, ¿no? Siempre salen con algo más. Entonces, digo, es que me dio risa también lo de Loret, porque eso no lo había visto y va, o sea, esta afán que tienen de construir una imagen de la presidenta como una presidenta autoritaria. Quieren, pero no sé quién les va a comprar afuera, de verdad, en el exterior, el hecho de que México, ¿no?, se está haciendo un régimen antidemocrático, autoritario, dictatorial y cosa por el estilo. No veo, o sea, no veo cómo, quién afuera les vaya a comprar esto. Pero también no me sorprende porque es como parte del propio discurso que las propias oposiciones de otros países de América Latina, digamos, la oposición de derecha, han intentado crear en otros latitudes, ¿no? Como decir que los regímenes progresistas son todo lo contrario, que son autoritarios y que estamos en la antesala de la dictadura. Bueno, eso es ridículo, ¿no? Me parece súper forzado. Y bueno, por otro lado, no sé qué esperar de gente como Mariana Gómez del Campo y este señor, ay, que se me olvida su nombre, Mario Di Costanzo. Pues parte de lo mismo, ¿no? O sea, son gente que además en estos programas que de Atípica, no sé cómo se llama, la televisora, lanzan aseveraciones sin el menor rigor, ¿no? Y lanzan acusaciones absolutamente fuera de lugar, pero además como supuestamente queriendo ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, ¿no? Habría que preguntarse qué han hecho, qué hicieron cuando fueron gobierno, primero, qué se hace, por ejemplo, en los estados que están gobernados por la oposición, ¿no? ¿Cuáles son los programas que están llevando a cabo allí? ¿Cómo están atendiendo los problemas de pobreza, de violencia, de migración? O sea, hay que revisar qué se ha hecho, ¿no? Porque si bien es cierto que todavía estamos lejos de resolver los problemas, y lo digo no porque no se quiera, sino porque son problemas que tienen muchísimo tiempo, desde que, digamos, existen desde hace mucho tiempo y cuyas causas no son sencillas de revertir en poco tiempo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Bueno, más bien ellos y sus partidos y demás, pues son prácticamente los culpables de que tengamos hoy en día, ¿no?, una situación de violencia como la que tenemos en el país, ¿no? Afortunadamente con el gobierno de López Obrador y ahora con la continuidad con la doctora Sheinbaum, seguramente, por ejemplo, el tema de la pobreza seguirá disminuyendo, pero la pobreza disminuyó por primera vez en 30 años, porque los gobiernos neoliberales decían que sí, que teníamos, por ejemplo, ¿no?, que gastar poco y que no subir los salarios para mantener la inflación en un dígito y no sé qué. Y pues resulta que todo eso que decían que eran las recetas neoliberales con las que supuestamente íbamos a crecer y con las que supuestamente íbamos a tener buenos números económicos, pues resulta que no hubo tal cosa, ¿no? Y por primera vez después de décadas, entonces estamos viendo efectos reales en la disminución de la pobreza en este país. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que ya la oposición tiene un discurso tan gastado, ¿no? Y pues es una pena porque este país necesita una oposición de mejor nivel, ¿no? Pero pues deciden
Decían, como Al-Azraqui, ¿no? Que, o sea, ¿cuál es el argumento para atacar? Pues que Claudia viaja en clase turista. Dios, no puedo imaginarme un argumento más ridículo, ¿no? Más ridículo, porque además precisamente no han entendido que una de las cosas por las cuales la gente votó en 2018 y refrendó su voto ahora en el 24 es, entre otras cosas, el tema, digamos, de la austeridad, de los gobiernos que no dispendian, de políticos que no andan como fantoches presumiendo, los aviones como el avión presidencial ese que verdaderamente un robo a la nación. Entonces, que hagan mofa de eso, pues la verdad que los pintan más, cada vez más claro lo que son. Sí, no, una oposición en la ridiculez, la caída absoluta, que en todo caso pues tendría que estar incluso proponiendo situaciones, aunque sean negativas, de la ultraderecha, pero pues que pudieran ser llamativas para la gente. No les quiero dar ideas, doctora. Claro. Pero eso les apoyaría muchísimo más, les ayudaría más que pues, ese tipo de payasadas, teniendo ahí a personajes que son insufribles haciendo pues estos planteamientos desde sus flatulentos espacios. Y yo le quiero agradecer a usted, doctora, que nos haya acompañado hoy un día muy especial para Sin Censura, que no hay mañanera, que pues, estamos todavía algunas personas todavía siguen en el puente. Muchas gracias. Al contrario. Nosotros, por favor, compártanos sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con usted. De verdad, muy interesante la plática que hemos sostenido aquí. Muchas gracias, Toño. La agradecida siempre soy yo. Y bueno, pues a mí sobre todo me pueden encontrar en Twitter. Creo que ahí está mi arroba, pero es @tdetoño a 3Ns y tetanit. Y me va a dar mucho gusto encontrarlos por allá. Ay, muchas gracias por incluir la T de Toño. la doctora Elisa Godínez, especialista en antropología, profesora de la UNAM. Siempre un placer y honor estar aquí con usted, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta pronto. Pues ahí lo tiene usted. Qué interesante, ¿no? Lo que platicamos sobre la política acá en los Estados Unidos, lo que podría venirse con estas amenazas de deportación por parte de Donald Trump, de deportación masiva, utilizando ya al ejército, a las Fuerzas Armadas. Qué interesante el papel que está jugando México a nivel internacional, un papel muy digno, ¿no? Mientras vemos ahí a Trump con sus amigos comiendo hamburguesas McDonald's, mientras su hijito dice que a partir de ya va a comenzar Make America Healthy Again. Por favor, pongan esta foto donde es que esto está, pero de verdad es risa loca, ¿no? Yo no dejo de reírme de esto. Esto es la parte chistosa de las amenazas y de las tonterías que podrían afectarnos a todos en este país, pero mire qué gracioso es esto, ¿no? De Make America Healthy Again starts tomorrow. Eso lo dijeron hace un par de días. Es decir, hagamos a Estados Unidos saludable otra vez, empieza mañana. Lo tuitea el junior de Donald Trump, mientras estos señores están comiendo varias hamburguesas McDonald's. O sea, es que esto es como una burla. Es como una burla hacia la gente, de verdad, porque son como unos demonios ahí burlándose de la gente, ¿no? O sea, Donald Trump echándose ahí 2 hamburguesas, y al parecer al fondo hay unos hot cakes, unos pancakes, pues, ¿no? Elon Musk, otras 2 hamburguesonas con sus papas, su pie de manzana, el flamante secretario de salud, que es un negacionista de vacunas y un conspiracionista también aventándose 2 hamburguesas ahí con una cocota, y el otro ya se acabó sus papas, ¿no? El hijito de Trump ahí muy feliz. O sea, es que esto es de verdad de locos. Mientras ellos hacen estos desfiguros en el ámbito internacional, mientras también del otro lado de la política estadounidense, al presidente Biden se le ocurre darle a Ucrania la forma para poder atacar a Rusia con armas estadounidenses, algo que es sumamente irresponsable y que podría escalar el conflicto a situaciones insospechadas. En México tenemos a una presidenta que definitivamente está haciendo un gran papel, tanto en su país como afuera, y que mañana, bueno, pues nos está hablando de esa cumbre del G20, en la que hizo una propuesta muy importante y muy fuerte. Así que ahí está. Y bueno, pues ahí está.
estas implicaciones. Bien por México, acá en Estados Unidos ya ni qué decirle usted, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotros? Pues quién sabe.